Doctores, entonces continuemos con lo que es la clínica. Como saben, esta clínica florida ya es cuando el quiste se ha roto, se ha abierto a las vías aéreas superiores y es por eso que yo puedo presenciar una expectoración. Esa expectoración clásica va a ser esto, lo que es la vómica. Es una eliminación contenido del quiste que va a contener estas membranas como clara de huevo y un líquido transparente y todavía salado. ¿Ya? No sé quién lo habrá probado, pero dice que es salado. Correcto, doctores. Ahora mira, dentro de toda la sintomatología que te muestro, de acuerdo a este otro trabajo, el síntoma más prevalente, ¿cuál va a ser, doctores? La tos y consecuentemente la expectoración. Y después va a venir la vómica. Sin embargo, algunos autores relacionan todo esto con la misma vómica, doctores. ¿Ok? Pero no te olvides, el síntoma principal de la equinococosis prevalentemente va a ser la tos. Bien. Ahora, dentro del diagnóstico, como toda parasitosis, doctor, como mencionó Carlos una vez, tienes que seguir todos los criterios habidos y por haber. Primer criterio, ¿cuál va a ser, doctores? Siempre epidemiológico, después criterio clínico, criterio radiológico y criterio de laboratorio. Muy bien. Esos criterios también se utilizan para diagnosticar equinococosis. Corrobora, por favor. ¿Ya? Entonces van a ser lo mismo. Entonces dentro de la radiología podemos ver que hay signos patognomónicos, ¿no? O que más o menos nos pueden orientar. Por ejemplo, uno es el signo del menisco y otro es el signo del camalote. ¿Correcto? ¿Alguien me puede explicar, doctor, que usted que ya más o menos es todo un clínico? ¿Recuerda alguno de esos signos? ¿Y el camalote? Perfectamente, así es, doctor. Estos signos, como los ha definido el doctor, se presentan cuando el quiste ya se ha roto, o sea, cuando el quiste se ha abierto a las vías aéreas superiores. ¿Y qué contiene las vías aéreas superiores, doctores? Aire. ¿Cómo se evidencia el aire en una radiografía? De color negro. Es por eso que ese quiste, que es de color blanco, y ahora tiene una... Primero vamos a la flecha blanca. ¿Ves que tiene como un arquito de color negro? Ese se conoce como el signo del menisco. ¿Por qué? Porque ha entrado aire al quiste, ¿correcto? El otro, de la flecha roja, el signo del camalote, también ha entrado aire, pero en este caso hay un nivel hidroaéreo, aire por arriba, agua por abajo. Y en el medio, doctores, se evidencia como si fuera una roseta, como esos sapitos que tú ves en el pantano, que se paran en una hojita a saltar. Eso es el signo del camalote. El camalote en verdad es una flor que flota en el agua. Por eso es que... ¿Y qué vendría a representar en el quiste el camalote? Vendría a representar los escoles, los hidátides que están flotando dentro de ese licor hidatídico, y por encima de ellos, ¿quién está? El aire. Ese es el signo del camalote. Signos característicos radiológicos de una hidatidosis complicada. El tratamiento, doctores. El tratamiento, nuevamente, va a estar en torno... Primero, ¿a qué, doctores? ¿Qué tratamiento damos en primer lugar? Médico. ¿Ya? ¿Y qué se va a dar? Albendazol. Cuando ya no se pueda, se va a dar tratamiento quirúrgico. Pero eso es en la hidatidosis en general. En la hidatidosis pulmonar siempre es quirúrgico. ¿Correcto? No vayas a estar dándole a tu paciente esperando que mejore. Se va a morir. ¿Ya? Tienes que sacarle el quiste por una intervención quirúrgica. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué se le saca? Porque no vas a comparar el pulmón con el hígado, pues, doctor. El pulmón tiene que ver con la fisiología vital. ¿Ya? Se deprime tu función respiratoria y entras un shock cardiorrespiratorio. Entonces, por eso no podemos esperar hasta ello. Tenemos que extirpar el quiste cuanto podamos. Sin embargo, el tratamiento médico se va a dar en sinergia al tratamiento quirúrgico, antes y después de la cirugía. ¿Correcto? Antes de que realices la cirugía, medicas al paciente,
realizando la cirugía, en el postoperatorio se continúa esa medicación. ¿Correcto? Bien. Entonces ahí tienes tú ya la cirugía, eso tú ya la estudias ya cuando ya esa cirugía, ¿no? O cuando desees afianzar un poquito más tus conocimientos. Pero eso es en general. Ahora, doctores, hablemos del cuadro clínico hepático. Bien. Yo he tenido en mi pobre experiencia la oportunidad de ver ambos cuadros, el cuadro hepático y el cuadro pulmonar, y presenciar ambas cirugías, del cuadro hepático y del cuadro pulmonar. Como te mencionaba, el que me ha parecido más sorprendente ha sido el del pulmonar, porque me preguntaba lo que ya te mencioné. Entonces, el cuadro hepático se va a manifestar de manera silente, asintomática. A las justas presenta un inconcito, una punzada en el hipocondrio derecho cuando el cuadro ya es avanzado, es decir, cuando el quiste ya ha ganado gran tamaño. Y dentro de los lóbulos, ¿por cuál va a tener preferencia, doctores? Mira, las estadísticas lo dicen. Hígado derecho, ¿correcto? ¿Ya? Igual que el pulmón, pulmón derecho, base inferior, hígado derecho. Listo. Ya, avancemos. ¿Y cuál va a ser el diagnóstico de elección? En este caso nos va a servir, es indispensable, por decirlo de una manera, la ecografía. En el cuadro pulmonar, la placa radiográfica. De repente en ambos nos puede apoyar un poco la TAC, pero más que todo va a ser la ecografía en cuestión de del quiste hepático. Ahora, doctores, el tratamiento en general del equinococcus va a ser ¿cuál? El albendazol, ¿ya? De 10 miligramos por kilogramos en una sola dosis. Bien. Ahora, no te olvides que el albendazol también se da para el cuadro respiratorio, antes y después de la cirugía. No te vayas a olvidar de darle el albendazol. Bien. Ahora, doctores, tú te preguntarás cuándo un quiste. Yo te mencionaba que en un cuadro pulmonar siempre se opera y en un cuadro hepático no siempre. Primero se opta por el tratamiento médico y después por el tratamiento quirúrgico. Ahora, doctores, ¿eso en función de qué estará? ¿De qué crees, Sebastián? Claro, del estadio del quiste. Para eso, doctores, nosotros seguimos una clasificación ecográfica. Es por eso que la ecografía era la prueba que nos diagnosticaba más acertadamente el quiste hepático. Seguimos los estadios ecográficos de Garvey, ¿ya? Estadio 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y ahora recientemente la clasificación de WHO, que ha sido avalada por la OMS, plantea una clasificación similar, ¿ya? Y esta clasificación la correlaciona con la de Garvey. Bien. Y menciona los siguientes criterios. Esta es la clasificación de Garvey, mira. El primero es el estadio 1, de pequeño tamaño, de contenido hialino. El estadio 2 de Garvey menciona la membrana retraída. El estadio 3 ya es un quiste multiloculado. Quiere decir que un quiste se ha desarrollado tanto que sus vesículas hijas han tenido hijas y las hijas hijas y así sucesivamente. El quiste 4 es un quiste que ya está en fase, digamos, de resolución, porque una de las fases de resolución es que el quiste se calcifique. Si el quiste se calcifica, ya no hay parásitos, perdón. Listo. Entonces, esos son los estadios de Garvey. Ahora, en función de qué yo voy a operar o no, de ese cuadrito rojito pequeño que ves ahí, mira, ¿en qué indicaciones, en qué casos está indicada la cirugía? Por ejemplo, cuando los quistes son multiloculares, estadio 3, y mayores a 5 centímetros. Por todo lo contrario, ¿en qué casos estará contraindicado? Cuando los quistes son muy pequeños y menores de 3 a 4 centímetros. ¿Correcto? Todos esos datos, doctores, nos los va a brindar la ecografía, por si acaso. ¿Ya? Otro caso que está indicada la cirugía, por ejemplo, cuando los quistes son infectados, cuando ha habido comunicación con el árbol biliar, eso va a suceder a que este cuadro se complique, por lo tanto, de esa inmediata intervención, la cirugía. ¿Ya, doctores? Entonces avancemos. Entonces, en torno al diagnóstico, ¿cuándo sospechar de una hiatidosis? Ya hemos hablado del criterio epidemiológico, de las manifestaciones clínicas, de los métodos de imágenes. Nos falta hablar de las pruebas serológicas. ¿Alguien tiene conocimiento cuál es la prueba gold estándar para diagnosticar equinococosis? Yo lo mencioné en clases atrás. Es la
prueba de ELISA, ¿ya? Así como ELISA para VIH, también hay ELISA para equinococosis. ¿Ok, doctores? Pero no es la única. Te pueden preguntar cuál es la prueba más sensible y también te pueden preguntar cuál es la prueba más específica. Y ahí van a haber problemas. ELISA va a venir a ser la prueba más sensible, más o menos un 93% de posibilidades. Sin embargo, el arco 5 Crapton, que es la inmunoelectroforesis, va a ser la prueba más específica. A ver, doctor Joaquín, ayúdenos, usted que es epidemiólogo, a definir para sus compañeros sensibilidad y especificidad. Claro. Es decir, la sensibilidad ayuda a diagnosticar personas enfermas y la especificidad ayuda a diagnosticar personas sanas, o sea, a descartar si la persona está en uno o el otro lado. Para eso sirven esos dos criterios, ¿ya, doctores? Entonces, no se olviden de eso, porque yo recuerdo haber visto una pregunta que decía ¿cuál es la prueba más específica? Y como yo no sabía especificidad y sensibilidad, marqué ELISA y era el 5 arco Crapton, ¿ya? No te olvides. Entonces, que ya acabamos esta tenia, vamos a las preguntas. Ya, doctor. El huésped definitivo del meningococcus granulosus es el perro. La localización más común del quiste diatídico es hígado, porque no dice en nuestro medio. ¿Ya? El manejo ideal del quiste diatídico es correcto. Bien. La E. Eso es todo. Eso es todo. Entonces avancemos con una tenia más. Bien. Dice, a ver, doctor, ahora empezamos por acá. Doctora de Rosado, ¿cuál es su nombre? ¿Helen? Kelly. Ya, Kelly, ayúdenos, por favor. Dice, un varón de 25 años, pescador, tienes un antecedente epidemiológico. Consulta por parestesias, adinamia, letargia, hemoglobina 8.7, el volumen corpuscular medio 106. La infestación más probable es por, mira, te da un cuadro hematológico y te da una sintomatología pobre y un antecedente epidemiológico que es un pescador. ¿Cuál marca? ¿Cuál habíamos hablado que era la tenia vinculada con el pez? La A, Diphyllobothrium pacificum. Y ahorita vamos a hablar por qué esos datos hematológicos. Que el mito compite con el hospedero por la absorción de vitamina B12 a nivel intestinal. Doctora, Dipylidium caninum. Doctor. A ver, doctores. Ha habido un error. No hay alternativa. Porque la única que yo les mencioné, ¿cuál era? Diphyllobothrium latum o pacificum, ¿ya? Un fe de ratas ahí, doctores. ¿Ya? Avancemos, a ver una más que tiene por ahí. Ajá. Su forma infectante es el tipo larva esplerocercoide. ¿Cuál será? ¿Cuál marca? Son 6 alternativas. Doctor. La D dice, Diphyllobothrium latum, puede ser, ya lo veremos más adelante. Entonces hablemos de Diphyllobothrium latum. Bien, doctores, a diferencia de los otros helmintos que hemos hablado anteriormente, este no va a contar con ventosas, no va a contar tampoco con ganchos y rostelos, al contrario, va a contar con unos labios laterales que ve señalado con la flechita negra. Esos labios laterales se conocen como bótrias. Las bótrias también ayudan a adherirse a la mucosa intestinal. Es por eso que el parásito se llama Diphyllobothrium, 2 bótrias, uno para cada lado. Listo. También va a contar con proglótides
varios proglótidos, así como la Taenia solium saginata, y finalmente van a fecundar y la proglótida va a ser grávida, y así como en esta figura de acá se van a situar los huevitos en el útero. Y acá están los huevitos, como ves abajo, ¿no? Ahora, estos huevitos tienen una descripción característica, ¿ya? Son un poquito más alargados, como puedes ver acá en la imagen, ¿ya? Cuenta con un opérculo, ¿recuerdas? Cuenta con un opérculo. Y este es el parásito, ¿me lo ves? Esos labios que van así en forma de espiral, esos son las bótrias. Ahora hablemos un poquito del ciclo biológico. El ciclo biológico de este protozoario es un poquito más complicado. ¿Ya? Como te mencioné, se produce por la infección por el consumo de pescado infectado por esta Taenia. Entonces, ¿cómo es que va a comenzar? Mira, primero el paciente ha tenido que estar infectado con esta Taenia y libera los huevitos, estos huevitos que hemos visto a continuación acá. Listo. Y estos huevitos van a evolucionar por estadios. Primero el huevito es depositado en el agua cuando el paciente defeca a orillas de un río, a orillas del mar, ¿correcto? Este huevito pasa al agua donde se desarrolla y se transforma en coracidio, ¿ya? Al llegar a coracidio busca un huésped intermediario. En verdad son dos huéspedes intermediarios, el crustáceo y el pez, y el huésped definitivo, el hombre. Entonces, este coracidio busca el primer huésped intermediario, que va a ser el crustáceo. En el crustáceo, este coracidio va a evolucionar a un estadio que se llama procercoide. Bien, y una vez que el crustáceo está por ahí, un pez lo ingiere, y ya el pez ingiere el crustáceo, y el crustáceo que tenía este coracidio. Y dentro del pez, perdón, el procercoide, y dentro del pez desarrolla su último estadio, que va a ser el estadio plerocercoide. El estadio plerocercoide, que ya va a yacer en lo que es el pez, al ingerirlo el humano es que se infecta, ¿ya? Es por eso que el estadio infectante del Diphyllobotrium latum o la especie Pacificum va a ser la larva plerocercoide. A ver, repasamos. Sale el huevito, es depositado en el agua, se transforma en, ¿cómo se llama esto? Coracidio. El coracidio ingresa al crustáceo, el crustáceo es comido antes todavía, dentro del crustáceo se transforma este coracidio en procercoide, y luego que ingresa al pez se transforma en plerocercoide, que va a ser la forma infectante del parásito. Listo. ¿Y qué parte del intestino va a parasitar, doctor? Generalmente el intestino delgado. Intestino delgado donde se llevan muchas funciones de absorción de nutrientes, tanto de vitaminas. Es por eso que va a bloquear básicamente la vitamina B12. Y al bloquear la vitamina B12, ¿qué anemia nos produce, doctores? Anemia perniciosa. En cuestión de la citología hemática, megaloblástica, ¿no? Por deficiencia de esa vitamina, ¿ya? Entonces, esa es la infección. Ahora, doctores, es uno de los parásitos más anemizantes que existe, junto con las uncinarias. El Diphyllobotrium latum es uno de los parásitos más anemizantes, porque se va jalando la sangre y dentro de ella las vitaminas, ¿correcto? Entonces recordemos brevemente los estadios, ¿no? Mira, huevo, ¿cómo se llama esa estrellita? Coracidio. ¿Cómo se llama el otro? Procercoide. ¿Dónde se desarrolla el procercoide? En el crustáceo. ¿Qué viene? El plerocercoide. ¿Dónde se desarrolla? En el pez, que vendría a ser el estadio infectante. ¿Y cómo ingresa a nosotros? Por medio del consumo de peces infectados, en mal estado y poco cocidos, ¿no? Como es el caso del rico ceviche, o en algunos casos en Japón, por ejemplo, tenemos que el sushi y el sashimi también, ¿no? Bien, entonces esa es la forma que ingresa. Hay teorías que dicen que el pez, la Taenia que alberga el pez, puede morir si nosotros obviamente a altas temperaturas, con calor, pero también mencionan a bajas temperaturas la Taenia también puede morir. Sin embargo, no es algo demostrado, ¿ya? Lo ideal es que consumamos peces de buena procedencia y previamente cocidos, ¿ya? El cuadro clínico va a ser un dolor abdominal, ¿no? Anorexia,
y principalmente la anemia por déficit de vitamina B12. ¿Ya? El tratamiento va a ser el mismo que la asteniasis, praziquantel. ¿Correcto? Albendazol solamente le hemos dado aquí, equinococcus, ¿verdad? Listo. Niclosamida también en algunos casos, 10 a 20 miligramos por kilogramo. Entonces resolvamos las preguntitas, doctores. A ver. 25 años, pescador, pez, tenía el pez, Diphyllobothrium pacificum. ¿Y esa biohemática por qué, doctor? ¿Cuánto es el volumen corpuscular medio normal? A ver, doctor Sebastián. De 80 a 100, ¿verdad? De 80 a 100. Cuando estamos hablando menos de 80, estamos frente a una anemia microcítica, ¿no? Y más de 100, macrocítica. En este caso todo me apunta a que es unos glóbulos rojos crecidos, ¿no? Yo me imagino que es megaloblástica y lo relaciono con el déficit de la vitamina B2. Acá, B12, no había alternativa, ¿no? Debería ser el Diphyllobothrium latum o en el caso pacífico. La forma infectante de la larva pleocercoide, ¿cuál era? La D, ¿verdad? Diphyllobothrium latum. Bien, doctores, ya vamos a acabar. Unas 3-4 diapos más. ¿Cuál es el hospedero definitivo de la Immunolepis diminuta? ¿Con qué estaba relacionada la Immunolepis diminuta? La rata, pero las pulgas de la rata, no te olvides, ¿ya? Y el Dipyridium caninum con él, pero con las pulgas del perro, ¿ya? No te olvides. Listo. Entonces, ¿cómo es que se realizan estas infecciones, doctores? Cuando yo ingiero la pulga de la rata por manera casual o accidental sería la mejor palabra, yo me convierto en el huésped definitivo, ya que voy a albergar esa infección, ¿correcto? Bien. Entonces hablemos de la Immunolepis nana. La Immunolepis nana se conoce como la tenia nana porque mira, mide aproximadamente solamente 1 milímetro, bueno, en longitud un poco más, y va a tener las características que ya hemos hablado, ¿no? Los proglótides, el escólex, y también va a contener su rostelo chiquito. Ahorita vas a verlo por acá. Ahí está, qué bonito, mira. Chiquita nada más, es pequeña, ¿ya? ¿Y cómo es que se va a realizar del tamaño, las formas? Ustedes ya saben que vamos a hablar en la práctica clínica, ¿no? ¿Cómo es que se produce? Se produce cuando tengo contacto con ratas, o también pueden ser gatos, que la pulga que albergan ellos hayan ingerido los huevos de este parásito. Entonces los huevos adquieren un primer huésped intermediario dentro de la pulga y ahí se desarrolla. Y casualmente nosotros ingerimos estas pulgas, y ahí desarrollamos la infección, ¿ya? Bien. Luego hablemos del huevo. El huevo tiene una característica clásica. ¿Forma de qué tiene? De huevo frito, ¿no? Entonces, y tiene las mismas características de los huevos que hemos estado hablando. Tiene una capa externa, una capa interna, una capa embriófora, y dentro de ello el embrión o hexacanto. ¿Correcto, doctores? No te olvides de esa imagen, mira, es típica. Diferencia, por favor, huevo de Immunolepis, forma de huevo frito, huevo de Diphyllobothrium, ¿ya? Con el opérculo, toda esa cosita, huevo de tenia, con su capa radiada y todas esas cosas. Son distintos huevos, doctores, ¿ok? ¿Ya? Y así es básicamente como se produce la enfermedad. Tengo contacto con la rata por este lado, ingiero las pulgas, y al ingresar a nuestro organismo, ese huevito que estaba dentro de la pulga se transforma en un cisticerco, ¿ya? La figura 5 que dice, en el cisticerco. Ese cisticerco va a desarrollar próximamente un escólex en la figura 6, hasta que el parásito sea adulto, se alberga en la mucosa intestinal y empieza a desprender sus proglótides. Ahora nosotros vamos a ser quien eliminemos esos huevitos, ¿correcto? Y vamos a ayudar a que el ciclo biológico se continúe. Bueno, el cuadro es un poco escaso y semejante a la mayoría que hemos visto. Ya saben que para diferenciar una parasitosis de otra, ¿qué tendría que hacer yo? Examen fresco de heces, ¿no? Y tener la observación directa del parásito para yo diferenciar proglótide de qué corresponde o huevo de qué corresponde. ¿Correcto? Así yo hago la diferenciación clínica. Entonces, el tratamiento, doctores, que no hemos albergado acá va a ser el mismo, praziquantel, ya 10 a 20 miligramos. En un extendido microscópico de material fecal se observan cápsulas ovígeras. ¿A qué parásito puede corresponder? Ya, porque queda, ¿no? Es por la que queda.
Dipylidium caninum. Esa es la característica principal de este parásito. A diferencia de los demás tenias, que sus huevitos estaban individuales, este parásito coge sus huevos como si fueran una bolsita, los mete en una bolsita. Esa bolsita se denomina cápsula ovígera. Cápsula ovígera que podemos diferenciar al momento de poder observar la proglótide grávida de este parásito. ¿Ya? Como podemos ver, miren, también tiene sus juegos de órganos sexuales en relación a cuando es proglótide madura. También tiene un gancho pequeño, también tiene ventosas, los tamaños son diferentes. Los proglótides, algunos refieren, los doctores, que tienen forma de pepa de calabaza, si más no recuerdo. Y mira, dentro de ello, en la última imagen, así es como están los huevitos, dentro de una cápsula ovígera, ¿ya? Por eso lo vas a reconocer. Mira, ahí está la cápsula ovígera. Los huevitos no están independientes, ¿verdad? Están dentro, contenidos dentro de una cápsula ovígera, ¿ya? ¿Y cómo se produce? Por la ingesta de las pulgas contaminadas con el minto, ¿ya? Va a estar contaminadas con los huevos. Entonces yo ingiero la pulga y voy a desarrollar el Dipylidium caninum, ¿ya? Mira, acá está, también característico nuevamente, la cápsula ovígera. ¿Ya, doctor? Bien. Para finalizar, un cuadro comparativo que nos ayude a diferenciar y a reforzar todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Mira, la teniasis, Taenia solium, cisticerco, tratamiento, ¿cuál era? Praziquantel, ¿ya? A ver, doctora, ¿cuándo yo me enfermaba de teniasis? ¿Yo qué tenía que ingerir? Cuando yo voy a desarrollar la infección de la teniasis, antes he tenido que ingerir un huevo o un cisticerco. Un cisticerco, ¿no? Y para desarrollar la cisticercosis, todo lo contrario, un huevo, ¿no? Y he tenido que autoinfestar. Bien. En cuestión a la difilobotriasis, ya saben que el estadio infectante va a ser la larva plerocercoide que hemos hablado hace minutos nada más. ¿Qué más, doctores? Como les decía, como recalcaba la doctora, la cisticercosis, la forma infectante va a ser el huevo. En el caso de la teniasis, va a ser el cisticerco. Lo contrario, cruzado, doctores, no se olviden. Y en el caso de la hidatidosis, el tratamiento, ¿cuál era? Albendazol, ¿ya? Recuerden, ¿cuál era el tratamiento para la hidatidosis pulmonar? Siempre es quirúrgico en sinergia con el tratamiento médico pre y postquirúrgico. ¿Cuál es la localización más frecuente en nuestro medio de la equinococosis? Pulmonar. ¿Qué pulmón? ¿Derecho o izquierdo? ¿Superior o inferior? Y en cuestión hepática, ¿cuál va a ser la localización más frecuente? ¿Derecho o izquierdo? Hígado derecho. Muy bien, doctores. Colorín colorado, esta hermosísima clase ha culminado. Listo, doctores.